Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Esta vez no va a ser un video de tutorial, simplemente que hice un proyecto en mis vacaciones. Me llevó ya casi todas las vacaciones, medias vacaciones me llevó a hacer esto. Y es como un diario que fui llevando en estados de WhatsApp, entonces quería como recopilarlo esto y dejarlo en un video. Simplemente como por del recuerdo. Esto fue que en Colombia hubo elecciones presidenciales, las cosas quedaron muy reñidas y yo me pregunté, bueno, ¿y qué pasará si uno cuenta los votos en la casa, ¿cierto? Si me pongo a hacer una cuenta de votos casera, y esa fue la aventura que emprendí, a tratar de hacer un sistema que contara los votos. Entonces quiero dejar como el resultado de lo que fue hacer ese proceso en un video. Entonces este video prácticamente no es un tutorial, sino una cosa para dejar acá. De pronto si algunos de estos temas llaman la atención, más adelante podemos ocupar unos espacios también acá en el canal sobre ese tema. Aclaro que esto fue hecho en gran medida gracias al uso de cloud, porque pues yo solo hubiera demorado mucho más en llegar a estas respuestas. Y pues nada, eso es como solo un diario de qué fue, que iba publicando yo en los estados, y al final la explicación un poco más detallada y un poco más técnica de cómo fue que se hizo y por qué se llegó a tan malos resultados. No, la verdad yo me siento muy satisfecho con los resultados porque tuvo muchos errores, entonces los números finales no son los reales. Ya hay conteo oficial de la registraduría y el ganador es distinto al mío, pero los datos quedaron tan cercanos en cuestión de porcentaje que yo me voy por muy bien servido. Me gustaría mirar cómo hubiera sido si la diferencia hubiera sido mayor y si mi sistema también hubiera ido mayor hacia alguno de los dos lados. Pero por ahora me parece que se logró algo bien interesante, aunque no es algo que la registraduría utilizaría para contar votos. Bueno, aquí fue lo que fui publicando. Mírate esto, ya estoy descargando con ayuda de Cloud. Encontramos que es que los de las mesas, o sea, los PDFs internamente tienen un hash en el nombre del PDF. Menos mal había una lista de hash en un JSON y desde ahí se pueden sacar. O sea, aquí estoy ya descargando. Esto más o menos se puede estar demorando unas 30 y punta horas para evitar que la página de la registraduría me bloquee. Y ya puedo descargar PDFs a lo que marca. Por ejemplo, Antioquia, digamos Medellín, zona 9, tengo un PDF por ahora. Aquí está. Y esto es un primer paso. Entonces aquí con la ayuda de Cloud tengo dos consolas corriendo. Esta la tengo corriendo en el bash del Git. Esto está descargando PDFs de la registraduría, de todos los que son de delegados, municipio por municipio, departamento por departamento. La verdad fue complicado porque la registraduría tiene muchos bloqueos pues de seguridad muy bien hechos. Me parece esa página de la registraduría está muy bien. Incluso cada uno de los PDFs internamente queda guardado con un hash propio y le genera una URL temporal. Entonces fue difícil de encontrar, pero se logró. Aquí estoy descargándolos todos, haciendo pausas entre descarga. Pude haber puesto 20 hilos al tiempo ejecutándose para descargar todo en 1.6 horas, pero para no hacer saturar la página de la registraduría y no terminar haciéndole un ataque, este está haciendo descargas con pausas, descargas con un solo hilo, con pausas de entre medio a un segundo entre descarga y pausas de 10 a 20 segundos entre cada 100 descargas, lo que hace que esta descarga de todos los formularios se me esté demorando más de 30 horas. Y luego tengo este otro script corriendo que cada que encuentra PDFs los convierte a JPGs en una calidad más o menos moderada, porque no tenía tantas gigas en mi computador para eso. Y todo el tiempo está haciendo eso mientras tengo una plataforma aquí que me dice cómo va mi proceso de descarga. Realmente he descargado muy poquito todavía, son demasiadas mesas y mucho lo que me falta por descargar, pero ya puedo ir revisando aquí también, digamos en Antioquia, bla bla bla, esta mesa, digamos aquí que ya está descargado todo. Entonces puedo ver el PDF del E14
Y si deseo, pues también lo puedo ver como JPG aquí, en páginas independientes. Si la moral me continúa, después hago un programa que haga las cuentas automáticas, que busque las irregularidades a favor de cada uno de los dos candidatos, en contra de cada uno de los dos candidatos. No lo hago porque quiera o porque yo sienta que haya un fraude hacia algún candidato en particular, sino porque como la cuenta es tan reñida, yo quiero tener también pues como mi tranquilidad mental de que todo se está haciendo bien. Y aquí, en el computador de un amigo también seguimos descargando. Y aquí en otro computador de otro amigo también descargando. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es descargar desde varios computadores diferentes, todos con pausas para no generar un ataque a la web de la registraduría. Y con esto, 3 computadores a la vez, ya reduciré mucho el tiempo de descarga de los E14. Vamos a ver cómo nos va. Y para la gente que sigue esta aventura, pues les cuento, las primeras pruebas están difíciles. Realmente todo mal con esto. Pero bueno, esto igual son las primeras pruebas. Analizando los primeros 50, tengo resultados irregulares como por ejemplo esta votación de 3611. ¿Por qué? Bueno, ya explico eso en un momento. Tengo esta otra de 4400 y estos casos, por ejemplo, lo que hago yo es como coger la imagen y hallar estos 4 puntos, ya que veo que la registraduría puso estas anclas para encontrar solo el formulario, ¿cierto? Y averiguar las posiciones relativas respecto a esos puntos. Entonces las posiciones relativas las calculo con esto. Entonces tomando solo el formulario a partir de esos 4 puntos, entonces empiezo a ubicar como porcentajes de dónde están los elementos de interés, ¿cierto? Pero a veces al formulario se corre un poquito más, un poquito menos, entonces estas rayitas de aquí las puede coger como si fuera un 1, o estos dibujitos de acá los puede coger como si fueran un número también. Entonces, errores por ahí salen como esta, que es justo la que aquí no pude ubicar las anclas. Esta institución, uno dice, no tengo datos. ¿Por qué no tengo datos? Vamos a mirar el acta y es esto. Nosotros vemos que las mesas en general tienen todos ese mismo formato de un formulario ya preprocesado con las anclas para poderla sacar. Entonces, esas otras mesas raras me pasa, no voy a poder sacar datos. Lo mismo me pasa con todos los consulados. Los consulados todos son así de fotos también. Y ya, para irme a acostar, tengo un sistema todavía muy sensible pues, pero ya va mucho mejor. Tengo por ejemplo una mesa, entonces me dice que el total de votantes es 264, la urna 264, que coincide con esto. Luego acá incinerados 40, esto me lo está detectando como si fuera un 4, confunde con un 4. Pues ahí hay un error, que eso es lo que le genera esta incompatibilidad. Pero pues 108, 144, 66, 108, 144, 66, acá 0 y 264, acá nada y 264. O sea, en esta primera prueba pues, yo creo que le fue muy bien. Acompáñame a ver esta triste historia. ¿Cómo es que me despierto y el computador se había reiniciado? O sea, no sé, algo se saturó mi computador en la noche, se apagó, volví a encender y me vengo a mirar cómo va el porcentaje y qué tristeza. Prácticamente fueron 7 horas perdidas. No vamos ni en la mitad. Me va a tocar ir procesando sobre lo que tengo y dejarlo que pase, a ver lo que tenga que pasar, pero se perdió todo este tiempo. Qué falla. Y sigo aquí en mi reporte de avances, entonces lo primero que quería mostrar es esto. Este verde de aquí es así de grande, en parte porque las personas que me están ayudando están generando E14 que van hasta acá descargados, más del 50%,
pero no a la misma velocidad yo los convierto en JPG. Mi velocidad para convertir en JPG es mucho más lenta que lo que se descargan los S14, pero bueno, ahí va. Por lo demás, ya logré por fin darle al Docker las configuraciones para que tuviera los permisos para publicar los resultados. No serían en tiempo real, sino que me toca actualizarlos de forma manual. Pero ya tengo una ruta, sí, aquí sin mostrarla. Tengo una ruta provisional donde a través de internet se puede acceder a esto para ver cuántos son los porcentajes descargados y eso. Todavía sin empezar el análisis, sino solamente la descarga. Es así como va, vuelve a claro, esto es pues como un reto personal, no es un tema de mal perdedor ni nada de eso, no, simplemente es que quiero ver cómo dan las cosas, cómo es este proceso, quiero hacerlo, tener la experiencia pues de hacerlo y de vivirlo. Ya lo tengo publicado en internet, pero por ahora con una IP que se está corriendo desde un servidor que tengo por allí. Ahora sí, por primera vez estoy corriendo el OCR sobre los 60.000 archivos que tengo. Eso es la mitad de lo que tengo descargado, porque ya está en JPG. Pero todo puede mal ir sal, va en 1%, va a ser un proceso muy lento. Pero esta es la primera vez en la que voy a convertir masivamente todas las imágenes en datos para empezar a ser analizados. Por acá les actualizo el proceso, ya tenemos, pues no es que esto avance mucho, pero avanza. Tengo la CPU a tope y esto va en un 18% en 2 horas. O sea que este análisis va a estar mal, pero pues lento, sino que un suceso desafortunado me dio una idea y es que en vez de poner al procesador, que yo tengo el procesador haciendo el análisis de las imágenes, voy a mandarle esa tarea a la tarjeta de video, a ver si mejora la situación, a ver si logro que la tarjeta de video sea la que me convierta las imágenes en información. Después les cuento si funcionó. Hombre, pues la verdad que pesar que las gracias de un amigo sea la que me dio la idea, pero es que ya en 12 minutos llevo el 10%, ahorita en 1 hora y 40, pues en 2 horas llevaba el 18%, o sea, y está la GPU a tope, o sea, esta se está usando full GPU, entonces con el uso de la GPU optimizo este análisis un montón, ya con GPU. Y ya por fin estamos empezando a tener los primeros resultados. Por acá llevo 12.000, pero realmente en el sistema ahorita hay 10.000. Volviendo a correr esto, ya con ayuda de ChatGPT me hice unos dibujitos. ¿Dónde fue? Ajá, para los candidatos. Y pues bueno, por ahora solamente hay datos de Antioquia, pero ya empezamos a tener resultados tan bonitos. O sea, aquí me dice 50% de irregularidades, pero es porque realmente el sistema no es, tiene muchos fallos. O sea, yo no trabajo como trabaja la gente de la registraduría, son programadores muy hábiles, pero ya empezamos a tener unos primeros resultados con 10.000 de 121.000. Así van las cosas en este conteo casero. Ah, qué emoción. Bueno, de los 120.000 votos, con 15.000 analizados, o sea, esto es muy poquito, poquito más del 10%, pero van así 46, 53. Estas son como Atlántico, Antioquia, Bolívar, las principales que han aportado información para esto, porque es que esto sigue aquí a lo que marca y todavía no hemos descargado sino hasta acá de PDFs, y de esos solo la mitad están convertidos, porque tengo esto también aquí trabajando a full, pero pues sí, tiene forma de conteo, aunque mi conteo pues es más malito y tiene muchos fallos, 50, 56, 53 de irregularidades, pero irregularidades no es que estén mal los formularios, sino que no los procesa del todo bien, porque a veces están mal porque intencionalmente los rayan y los tachan, pero otras veces son por otras razones. Pero así va mi conteo hecho en casa.
Ya es que parezco mi propia registraduría. Este de las imágenes estaba avanzando muy lento, entonces lo traté de mejorar acá, cogiendo el procesador a tope. Ya lo que me da miedo es que explote mi computador, porque tengo la GPU, la CPU y la memoria a lo que den. Y por ahora así van las cuentas. 49.6 contra 50.35. Entonces se parece mucho a la registraduría. Yo me doy por muy bien servido con esto, porque aunque si bien no he terminado como todo lo que hubiera querido, creo que el proceso va muy bien. Está pareciendo mucho un proceso real. Me gusta. Bueno, la verdad es que aquí tengo algunos problemas porque esto no me está convirtiendo todas las imágenes a JPG. Ya le bajé un poquito la presión al procesador porque estaba sobre explotándolo, sabiendo que tengo muchos errores. Y les hago una actualización, ya los JPG se convierten perfectamente, ya puedo tener sin la franja verde acá. Tengo 81.000 mesas encuestadas y reinicié otra vez el convertir imágenes a mesas. Ya vamos en 3.000. Bueno, por ahora acá los primeros 1.000 va ganando el 54%. Y sigo por aquí en la actualización. Hace nada justo llegué y justo esto había terminado de procesar. 81.237 eran las descargas que tenía, ya procesando los 81.237. Así me figuran a mí, 50.58, 49.42. Esto teniendo en cuenta que estoy descontando el voto en blanco, o sea, realmente los números son un poquito más bajitos para ambos. Pero aclaro dos cosas. La primera es que esto es faltando muchos votos por descargar, y la segunda es que esto tiene muchos errores. La verdad, la cuenta masiva comete muchos errores. Entonces, más que más va a hacerlo al azar, pero no el otro estado. Y bueno, para los que están siguiendo esto, primero les doy una disculpa porque mi sistema no es tan bueno para hacer las cuentas. De verdad, es una cosa que tiene muchos errores, pero ya no puedo sacarle más tiempo pues como a la corrección de estos detalles. Mira, 77.58 y los marca como 3.58, 2.3, más que de verdad fueron 2.3, pero 110 contra 127 los marca como 10.29. El sistema tiene muchos errores, pues el porcentaje de fallo es muy alto, pero bueno, en este sistema de cuenta casero ya está mucho descargado. Hasta los 90.000 iban así, 50, 49. Yo la verdad sí, igual me doy por muy bien servido porque aún con la cantidad de fallos, esto no está muy de para un lado o muy de para el otro. Lo que digo que está muy cerca de las cuentas reales. Pero bueno, ahí están subidos los cambios de la noche, ya los subí también a internet. Yo vengo de afuera, que yo decía, bueno, está haciendo un buen día. Y cuando me meto aquí, qué calor. Es solo ese computador, tengo este encendido, le tengo el ventilador a tope, ahí se escucha. Y aún así, esta habitación está caliente. Pero bueno, esperemos que mi tarjeta de video sobreviva. Ahí está otra vez. El siguiente reporte va como en la mitad. Y lo que tenemos aquí es 50.72. O sea, debo aclarar que esto hace muy mal las cuentas del sistema que convierte las imágenes a números. Falla muchísimo. Pero como no tiene ninguna predilección, entonces como falla para un candidato, falla para el otro, lo que hace que las cuentas más o menos funcionen. Pues estadísticamente tiene sentido, pero no es algo pues como en lo que uno le fuera a confiar
los resultados. Ahorita tenemos en este momento, para acomodar las cosas, 50-72 contra 49-28. Eh, Eso va. Pero después de esta, ya la última que la haré será con el 100% y dejo aquí. Fue una aventura bien interesante, un proceso loco de hacer, pero fue con un montón de aprendizajes. Ya están descargados todos, pero como en el 7-8% del análisis de ya los resultados completos, mi computador se apagó. Le está quedando pesado esto. Ahí lo tengo enfriando a todo a ver si mejora la situación. Bueno, estos son mis resultados. Como verán, ya lo hemos comentado en estados pasados. Tengo pues varios errores con el OCR, entonces la lectura de los datos es muy complicada. Hola, puedo hacer entonces unos estados ya que me pidieron pues que hay gente interesada en mirarlos, si no pues lo pueden ignorar, pero explicando qué fue lo que hice y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron ya al final. Eh, El proceso estuvo partido, digámoslo así, en tres etapas. La primera es la descarga de los formularios, la segunda es la conversión de formularios a imágenes y la tercera es el OCR, que era interpretar las imágenes y convertirlas en números, que es donde hubo más dificultades. Los tres procesos no es que se hicieran secuencialmente, no fue primero descargar, luego convertir y luego interpretar, sino que se empezó a descargar y luego mientras la descarga continuaba se iban convirtiendo en JPGs y luego mientras los JPGs se convertían se iban por bloques, como por grupos, se iban interpretando y convirtiendo en Excel y también pues como un JSON. Eh, Va a ir subiendo conforme vaya teniendo la explicación montada, la voy subiendo, entonces van a estar con retrasos, por ahora tengo solo la primera. Entonces eso es de lo que va a tratar estos estados que vienen, es la explicación de estos tres momentos. Es que se me fue el tiempo en la otra. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más rápido. Para empezar, yo pensaba que iba a ser fácil como entrar a la página de la registraduría, descargar un PDF, mirar la URL y que con eso ya utilizando una lógica de departamentos, municipios, puestos de votación, mesas, iba a encontrarlas todas, pero resulta que no. La página de la registraduría bloquea eso y no podía saber realmente cuál era la verdadera URL de cada PDF. Entonces ahí entra el inspector de elementos buscando la parte de networking. Había unas peticiones utilizando la API de GraphQL, entonces pues con un JavaScript que hacía ese llamado, buscando cuál, por ahí encontramos la URL real, tenía efectivamente en la parte de ACES tenía departamento, municipio, puesto de votación, todos por código, pero el número de la mesa, en vez de ser mesa 1, mesa 2, mesa 3, era un hash larguísimo, entonces menos mal por ahí también tenían un JSON con la lista de cuáles mesas estaban publicadas. El estado 11 significa que la mesa ya estaba publicada, porque muchas de las mesas existían pero no estaban publicadas para el momento pues que yo lo hice. Y pues de ahí se logró sacar los hash, tanto los hash de todas las mesas. Entonces ya con esa lista, descargando toda esa lista, ya teníamos cómo hacer eso. Pero la página de la registraduría no me bloqueaba para hacer más de una vez me dijo que si yo era robot y me bloqueó por captchas, pero pues no se deja ejecutar Python directamente, pero a través de la API, que ya estaban ellos con esa API montada para consumir API de servicios REST, entonces fue solamente utilizar la lista que ya estaba. Y yo pensé que pues si descargaba con pues podía descargar hasta 20 archivos a la vez utilizando hilos en el computador. Si yo descargaba ya 20 y eso era uno detrás del otro, podía generarle de pronto peticiones sospechosas al servidor o no sospechosas, podría hacer un ataque, o sea, como estar tratando de hacer un ataque de negación de servicio. Entonces, para evitar eso, para manejarme bien con la página de la registraduría, hacía pausas de entre medio a un segundo, no, entre medio a un segundo entre cada archivo y también cada 100 archivos pausadas de 10 a 20 segundos. Entonces, con eso, pues no saturaba la página de la registraduría con peticiones y yo pensaba que pasaba de 1.6 horas a 30 horas y mentiras. Entonces se me iba creciendo exponencialmente porque mientras más archivos descargaba más lento se volvía la descarga
por relistar cuáles faltaban. Entonces ahí entra en juego, aquí entra en juego REST, que me pone pues también el PC de la disposición, y entonces tocó hacer como con el NAS que yo tengo un NAS, se creó pues una carpeta compartida que se sincronizaban entre los dos, y se modificó el script de Python para que yo descargaba las cosas en orden, mientras que él aleatoriamente iba descargando y revisaba si el archivo ya existía o no lo descargaba. De ese modo no íbamos los dos en la lista descargando el mismo archivo cada vez. Entonces él empezaba desde el computador de él a descargar archivos, y ya en mi computador yo iba recibiendo esos archivos a través de la carpeta sincronizada. Ya con ese sistema funcionando, entonces entran en juego Goltik y Daniel. Entonces ambos se conectan a la misma carpeta sincronizada ejecutando el script nuevamente aleatorio. Yo iba en orden y ellos tres iban aleatorio. Entonces ya Goltik me mandaba archivos también, y Daniel también empezó con la descarga y me empezaba a mandar archivos. Entonces todos tenían ahí el envío de subir archivos, y yo descargando todos los archivos. Igual todos nos sincronizábamos, pero yo pues necesitaba ir haciendo algo con eso. Y aparte de eso, pues si se cerraba por alguna razón, entonces se volvía a hacer la cuenta de todo lo que ya estaba descargado, y yo empezaba pues a partir de lo que ya estaba en lista, porque ellos estaban aleatorios, entonces no tenían tanto ese problema. Pero de ese modo pues fue que en 3 días, creo que fue, logramos todos los archivos. No me acuerdo, fue 3 o 4 días. Cada uno iba actualizando también en un JSON, pero no para las descargas, sino para otro proceso que iba a hacer más adelante, el proceso de cuáles imágenes. Y ya por último, esto es lo que figura pues en la página que yo tengo. Pues esta primera parte decía cuáles son las mesas que estaban, aunque realmente eran 122.016, 101.832, o sea, ciento y punta mesas no estaban para subirse a la página de la registraduría, pero de esas no todas estaban publicadas. Entonces eso es lo que sigue en el siguiente, porque dice 100% del total publicado, porque no todas las que estaban registradas en la página de la registraduría tenían publicados los resultados. Entonces para el momento en el que yo empecé, estos eran los que estaban publicados, y con esos fueron los que se descargó. En este círculo de abajo ya se mostraba cómo iba el porcentaje de descarga. Al principio, si siguieron los estados, eso estaba anaranjado y se fue poniendo azul, y estos eran como los municipios que aportan más o aportan menos, en los departamentos, perdón, que aportan más o aportan menos a las descargas, y pues cómo iba el proceso de la descarga de cada uno de los departamentos. Ahí no se ven todos, pero pues más o menos se alcanza a graficar. Eso es todo, digamos, de la primera parte. Espero esta vez haberlo hecho un poco más resumido. Bueno, entonces sigamos por acá con esta parte del segundo módulo, que era convertir imágenes pues, PDFs a imágenes. Entonces para eso tenía otro script de Python separado, que lo que hacía pues era que yo ya tenía los PDFs en una carpeta que se llamaba PDFs14, que estaban sincronizándose con las carpetas de los demás. Entonces en esa carpeta yo tenía que hacer un barrido recorriendo cuáles eran todos los que tenían PDF pero no tenían JPG. Tenía que hacerlo así porque no todos los PDFs que yo descargaba los convertía, porque no todos los descargaba yo, ¿cierto? Entonces revisaba las carpetas donde encontraba un PDF, revisaba si tenía un JPG, si lo tenía pasaba a la siguiente, si no lo tenía empezaba estaba esa parte que era renderizar con FITS. El FITS es una librería de Python que deja operar con PDFs, es la misma que PyMU-PDF, que es la que está por aquí arriba, las dos están en rojitos, ambas son lo mismo. Entonces con el FITS lo que se hacía era como coger el PDF y exportarlo como imagen. Aquí tocaba forzar el RGB porque es que tenía un problema, me demoré mucho en detectarlo, pero había muchas que no se convertían y yo no entendía por qué. Y mirando pues en un log de errores, se hizo un log de errores a ver cuál era el error que estaba pasando, y es que había imágenes que estaban en CMYK, había imágenes que tenían RGBA con transparencia. Entonces esos errores, esas imágenes generaban error, no se van a convertir a JPG, pues, o guardar como JPGs, porque tenían 4 canales, CMYK igual era diferente, o RGBA. Entonces por eso tocó forzar que se convirtieran a JPGs antes de guardarlo, y ya después de eso pues se guardaba. Entonces ahí básicamente lo que hacía es que por cada archivo de la carpeta ponía a trabajar el script de Python y sacaba 2 archivos en JPGs, que era la página 1 y la página 2. Realmente era un poco más complejo porque se me estaba volviendo muy pesado. Entonces lo que me tocó reducir el tamaño. Entonces primero
lo cogía del PDF y lo exportaba en JPG del tamaño original y luego cogía ese tamaño y lo reescalaba. Entonces por cada PDF realmente había un proceso de 4 imágenes. Yo tenía entonces 16 hilos paralelos en el procesador, o sea, cogía de 16 archivos por vez y los iba haciendo así, con el procesador trabajando pues como a tope para generar los JPGs. Entonces yo no podía procesarlo directamente desde el PDF, o no sé si puedo, pero como pues yo utilizo PenCB y eso sobre imágenes, entonces los tenía que convertir primero a imagen. Entonces ya luego muchas, o sea, Bogotá no me estaba funcionando, Nariño no me estaba funcionando, nada de eso se convertía. Medellín, y era por las tildes, porque había municipios que tenían tildes o que tenían la letra ñ, entonces no se dejaban guardar porque no era compatible la librería con eso. Entonces tocó cambiar la forma como se guardaban para que ya se pudiera hacer. Esto que tengo ahí es que se hizo con un demonio, porque necesitaba tener un archivo separado. O sea, por un lado estaba el archivo que descargaba los PDFs, por otro estaba el que revisaba qué archivos faltaban por convertir, los convertía a JPG, que, que ese tenía que ser así separado para poder que los que se descargaban también se convirtieran y no solamente los que yo descargara. Y, y cuando lo hacía automáticamente actualizaba otro archivo JSON mío, que era el que le indicaba a un dashboard, a la página que yo tenía, cuáles ya estaban como JPGs. Entonces esta es la página. Eso es lo que significa este codito de aquí abajo. 121.796 con JPG significa que ya había pasado de PNGs a JPGs. Entonces ahí también lleva la cuenta. Y eso también se ve cuando uno está entrando como a las mesas, donde aquí arriba dice cuántos tienen JPGs, pero también tiene un botoncito que dice ver JPG. Ese ver JPG lo que le muestra a uno es el formulario, pero en imagen, ¿cierto? Y ya, eso se trataba como la segunda parte de esta aventura. Bueno, ya después de haber ido a dormir, ahora sí, esta parte no la quería hacer anoche porque pues, ya eran las 2 de la mañana, yo estaba cansado y esta parte de la diapositiva era larga de hacer. Y bueno, eh, esta es la parte más interesante. Eso es como coger la imagen que ya estaba en JPG y convertirla en información, en números, para poderlos procesar, para poder sumar, restar, mirar. Bueno, eh, esta es la parte donde más se cometieron los errores, donde no fueron los resultados que yo hubiera esperado, pero de pronto para mí una de las partes más interesantes de todo el proceso. Pues obviamente lo más interesante de todo en términos generales es haber sacado esos formularios de la registraduría y tener toda esa cantidad de formularios, pero en el proceso, digamos, de lo más divertido de hacer es esta parte de acá del procesamiento digital de imágenes o visión artificial. Eh, bueno, pues, ¿qué les cuento? En esto, acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Qué fue lo que hice? Lo voy a decir así rápidamente y luego lo muestro con ejemplos que se entiende mejor. Entonces, lo primero que hice fue eh, buscar como unos puntos de referencia que tienen los formularios, y de esos puntos de referencia pues como que buscaba el cuadro que los encerraba para saber dónde estaba la información importante. En el caso de algunas imágenes tocaba hacer una como una corrección del brillo y el contraste para mejorar pues como la probabilidad de encontrar cosas. Luego buscar los contornos, el CANI es un algoritmo de detección de bordes, eh, que lo utilizaba también. O sea, encontraba los bordes, algunas imágenes había que corregirle la perspectiva porque el formulario está, digamos, así, entonces tocaba encuadrarlo bien, utilizando pues como unos puntos de referencia del rectángulo más grande que encontrara en la foto. Eh, y pues si no encontraba datos lo reconocía ya como un fallo total. Así como en resumen, tenía 9 campos que tenía que hallar, que era donde estaban los votos de los candidatos, los blancos, los nulos, los incinerados, la cantidad de votantes que hubo en la urna, los votos en la urna, la cantidad de votantes en la mesa. Para eso había una validación simétrica, simplemente si la suma de los datos daban, entonces estaba bien, pero si no, entonces se considera como una mesa mal contada, pero pues mis cuentas están tan mal que prácticamente todas las mesas están mal contadas. En esta tuve que utilizar la CPU,
Y la GPU, yo al principio estaba haciendo todo con el procesador, o sea, simplemente ejecutaba los comandos como estoy acostumbrado, pero aprovechando que el OCR utiliza PyTorch, que es una cosa, es como una librería para procesamiento de imágenes que utiliza, bueno, para redes neuronales, pero que en estos, a ver, como en el procesamiento de imágenes yo pasaba unas imágenes a una red neuronal que decidía si eso era un carácter, una letra, un número, un símbolo, y esa red neuronal estaba corriendo con PyTorch, que es la librería de Meta, y como PyTorch yo tenía la librería, la versión 13.2, permite utilizar la GPU. Entonces ahí fue donde pues a un amigo se le empezó a dañar la tarjeta de video, me dijo, ay, mi tarjeta de video está mala. Entonces dije, ve, y si uso la tarjeta de video, y mejoró mucho el rendimiento. Yo estaba haciendo una cosa que en 1 hora 48, o sea, en 2 horas lleva 18%, y pasé a 20 minutos el mismo 18%. Entonces la tarjeta de video se fue a tope, pero ya mejoró mucho el rendimiento. Eh, como como yo ya había hecho este proceso varias veces, o sea, cuando tenía digamos como el 50% descargado hice el proceso, luego cuando tenía el 70% descargado volví a hacer el proceso, entonces ya llegó un momento en el que para bajarle un poquito el ritmo a la CPU dije, si la mesa ya está analizada, no la vuelvo a analizar, siempre y cuando los resultados estén 100% bien o estén por debajo, por encima del... Al principio puse como 70%, luego lo bajé con el 50%, entonces si estaba como con 50% de certeza que haya analizado bien, entonces no la vuelvo a analizar. Y así me salteaba muchas para no reanalizarlas y analizar solo las nuevas o las que estuvieran mal. Y las fotos físicas, pero bueno, ya esto se los explico mejor en estos ejemplos. Entonces, ¿qué se hacía? Yo cogía un formulario E14, para allá. Cogía un formulario E14 y lo primero era convertirlo en una imagen binaria. O sea, sí, no, sí, no. Sí. Simplemente donde hay, donde no hay información. Con esa imagen binaria, utilizando OpenCV, hallaba los rectángulos pequeños, los 4 rectángulos pequeños que estuvieran aproximadamente en las esquinas. Entonces estos eran los 4 rectángulos pequeños que me servían como anclas para yo recortar solo el pedacito de formulario que me interesaba. Y ahí obtenía este recuadro. Ya a ese recuadro, con el porcentaje horizontal y verticalmente, ubicaba unos rectángulos donde yo esperaba que estuviera la información de los votos de cada mesa. Eso me generaba como unos pequeños recortes, 9 imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, estas son las 9 imágenes que uno saca de hacer esos recortes. Cada imagen corresponde a uno de los cuadros que puse en la anterior. Y eso lo pasaba por el OCR. Entonces él empezaba como a tratar de reconocer cosas. Entonces, por ejemplo, en esta primera él reconoce que una comillita, un código que lo reconoce como una comilla, 103, 103. Asterisco, asterisco 3, entonces lo pone como una X minúscula, una X mayúscula y un 3. Ignoro las letras, me quedo solo con los números, entonces son 3. Los siguientes dos no encontraba nada. En el otro asterisco, asterisco 5 lo reconoce como XX5, ambas minúsculas, pero entonces ignoro los caracteres. La otra 103, 103, X asterisco 4, es que esos asteriscos son un peligro. Luego asterisco 91, bueno, hasta ahí reconocía bien los números, pero empiezan los problemas. Vamos por ejemplo a este otro ejemplo. Este es otro formulario que se hace el mismo proceso, imagen en binario, luego las anclas o el rectángulo que encierra las 4 anclas, y ese es el formulario. Luego ubico los porcentajes y obtengo de eso estas cosas. Estoy por acá, pero eso son 203, aquí se ve 203. Bueno, entonces en el primero, por ejemplo, el primer asterisco tachón, cosa fea, lo reconoce como un 96. Ahí dice que hay un 96, luego dice que hay un asterisco y luego dice que hay un slash. El 1 lo reconoce como un slash. Entonces, mal reconocimiento. Luego en la siguiente, el primer asterisco lo reconoce como si fuera un 4, el segundo como un ampersand y luego el otro como un 2, lo que probablemente sea 42 en mi lógica. Sí, ignorando los caracteres y quedándome solo con los números. 203 muy bien, esto lo reconoce como un numeral, luego un ampersand, luego un 4, entonces lo detecta al final como 4, está bien. Pero bueno, esos asteriscos como símbolos raros, no pasa nada. Pero en el de 111, 111 lo reconoce, el primero uno lo reconoce como si fuera una A mayúscula, el segundo uno lo reconoce como si fuera un 4 y el tercer uno lo reconoce como una letra M. Entonces
basado en eso, ese 111 lo reconoce como si fuera un 4. 203, 203 y numeral 85, pues por lo tanto no hay tanto problema, pero aquí ya empiezan a haber cosas que no se reconocen bien, porque la red neuronal no está entrenada con estos datos específicamente, sino con datos de escritura a mano de muchas cosas. El de OpenOCR, que es una librería gratuita que hay por ahí para usar con Python. Entonces, aquí los datos empiezan a cambiar, a alterarse, pues ya como maluco. Estas son los mismos. Entonces, veamos este otro ejemplo que es las desgracias. Cuando las imágenes no estaban preprocesadas, sino que se subían fotos, porque por ejemplo en los consulados, todos los consulados no usaban el escáner, sino que desde por allá, desde los diferentes países tomaban fotos, y hay veces hay fotos con fondo de una mesa, hay veces con fondo de una carpeta, hay veces con fondo de unas baldosas. O sea, aquí todo varía mucho, las fotos las toman desde un lado, desde arriba, doblados, formularios doblados. O sea, estas sí fueron una cosa más. Aquí puse un par de ejemplos, pero la verdad es que lo que hay son unas cosas irreverentes, imposibles de calcular. Tratamos, por ejemplo, este formulario, una foto a color tomada desde encima, relativamente bien. Entonces lo que yo hacía cuando no estaba preprocesado, sino, o sea, no encontraba bien las anclas, entonces yo decía, bueno, esta imagen está una foto a mano, vamos a preprocesarla yo manualmente, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacía primero era convertir la imagen a blanco y negro, no me interesaban los colores, ahí no hay información importante. Luego, ajustar el brillo y el contraste, esto la verdad no estuvo tan bien, porque pues el formulario tan arrugado me hacía manchas y le metía mucho contraste, aumentaba el brillo, aumentaba el contraste, pero me faltó mucho en este primer preprocesamiento. Pero ya con la imagen en blanco y negro, entonces lo que hacía era eh, aumentar los bordes, o sea, la probabilidad de encontrar bordes, y ahí sí ejecutar el detector de bordes de Canny, que me encuentra esto. Entonces, todos esos son bordes. Luego sobre esos bordes yo busco formas. Bueno, pero primero dilato los bordes para que las cosas que están medio separadas, las cosas que están medio separadas se peguen. Y después de esa dilatación de bordes, hallo el rectángulo más grande. Estas son las formas principales. Entonces aquí la forma principal de esto es un rectángulo grande. Y ese rectángulo grande le ubico las 4 esquinas. Sí, y de modo que si la imagen está en perspectiva, las 2 esquinas de arriba van a estar más juntas y cuadra la perspectiva. Entonces, ubicando las 4 esquinas, digo, este es el formulario. Supuestamente ese es el formulario sobre el que ya puedo convertir en blanco y negro y ajustar el contraste para hallar los 4 anclas. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, me coge el ancla, el QR me tiene un ancla. Lo bueno es que yo tenía previsto de que probablemente uno de los bordes, pues una de las 4 esquinas no iba a dar. Entonces, si eso pasaba, yo no cojo y creo un nuevo rectángulo, sino que lo que hago es un rectángulo que cubra todas las anclas. Entonces, de ahí ubico este como el espacio sobre el que iba a trabajar. Y ya sobre ese hallo los cuadritos y lo paso a procesar. Ahí esos recortes ya me dan unas cosas muy locas. O sea, con eso es lo que tengo, ¿cierto? Y si en los otros ya estaba fallando, si el uno lo reconocía como un slash, ahora estos son cosas pues como con errores así. Los errores acá son muy muy grandes. Ahora miren este otro, por ejemplo, una imagen tomada parece sobre la cama. Yo no sé que pusieron ese formulario ahí, le tomo una foto de cualquier manera. No piensan en las máquinas que van a preprocesar esto. Entonces aquí esto es la desgracia. Empiezo convirtiéndolo a blanco y negro, ajustando el brillo y el contraste. Es que más, miren, la foto está diagonal, el formulario está torcido. Le aplico el algoritmo para que los bordes sean fáciles de detectar. Encuentro bordes, pero pues aquí arriba se me pierden los bordes por completo. Y las figuras clave acá son, bueno, dilato los bordes, hallo las figuras clave. Y son todo esto. Aquí hay una probabilidad de errores grandísima. Tanto que el rectángulo principal que encuentra es este. Y ya después de estos, las cosas no pueden ir sino peor. Entonces, supuestamente recorto este como el formulario encontrado, luego lo vuelvo en blanco y negro con el brillo y contraste ajustado y la detección de bordes. Hallo las 4 anclas
¿cierto? Estas son las cuatro anclas que halló. Luego utilizo el recuadro que las encierra, como el bounding box. Entonces supuestamente este es el formulario donde le pongo con los porcentajes los lugares donde deberían encontrarse los votos. Y estas son las cosas que paso a procesar como votos en blanco, votos por candidatos. Entonces, todo mal. Todo mal con esto. Eh, pues ya, por eso es que esta página tiene unos porcentajes de irregularidades en la parte de abajo, que lo que está diciendo es, esto no lo encontré bien, esto no tiene sentido, los resultados no están, no coinciden aritméticamente, o no se encontraron datos, o los datos que encontraron son con muy bajo porcentaje de probabilidad que fueran, porque es que, a ver, yo miro si por acá me vuelvo un montón, es que no mencioné esto. Mira que abajo, por ejemplo, en el 96, en el que está en la mitad del todo, dice 96 con una confiabilidad del 21%. O sea, eso tiene un 21% de probabilidad de ser un 26. O sea, ni siquiera está 50% seguro. O sea, es un porcentaje bajito. El del 85 dice con una confiabilidad del 53%. O sea, está 53% seguro de que eso. Mientras que, por ejemplo, el 203, cualquiera de los 203, por el periodo que está justo debajo mío, dice es un 203 con una confiabilidad del 95%. O sea, estoy 95% seguro de que es un 203. O el que está más abajo, 67% seguro de que es un, un 203. O el otro que está en la esquina de allá, 68% seguro de que es un 203. Pero bueno. Y me devuelvo otra vez por acá. Listo, entonces en la página se veía aquí eh, los votos y todo eso, pero abajo con unos porcentajes de irregularidades. Y cuando entra a las mesas que sí fueron procesadas, porque no todas las mesas se lograban procesar, acá tenían un signo, o sea, candidato con el número que había detectado. ¿Cierto? Pasti un 82, Pasti un 130, Pasti un 25, Pasti un 16. Son los números que encontró. Pero fuera de eso, un signo de admiración que dice, aquí encontré que hay por lo menos más del 60% de probabilidad de fallo. En los que no tienen eso significa la confiabilidad es de menos del la probabilidad de error es de menos del 60%, pero no significa que, no es, que esté bien, ¿cierto? Ninguno tiene 100% de confiabilidad. Simplemente cuando están por encima del 60% se considera una desconfiabilidad crítica. Entonces por eso la marcaba con signo de admiración ahí. Y ya, en términos resumidos, fueron 121.800 mesas procesadas, de las que más de 79.000 PFs descargados en mi computador, más los otros que me colaboraron desde los otros computadores. JPGs, pues casi todos se pudieron convertir a JPGs, habían un par de errores. 4 computadores descargando paralelo. En el paso 1 descargué los PDFs, en el paso 2 convertí los PDFs a JPGs y en el paso 3 interpreté los JPGs como imágenes, y todo se iba haciendo al mismo tiempo. O sea, mientras estamos descargando, se miraban los nuevos, se convertían a JPG y luego se procesaban, se subían mientras todo seguía descargando. Bueno, y así fue. Eso fue lo que pasó y esos fueron los resultados. No son los mejores resultados, fueron mis mejores intenciones. Yo quería ver qué me daba mi cuenta me dio eso, pero me dio una mala cuenta. No sé contar, tengo que enseñarle mejor a mi computador. Y para una próxima, ya teniendo todos estos datos, puedo entrenar un modelo específicamente con estos. O sea, estos son dos, estos son tres. Para la registraduría, pues con los formularios C14. Mejorar, por ejemplo, la forma de preprocesar los C14 que me salió súper mal. Y ya buscando con todo lo que existe por ahí evidencia de fraudes, cuando un 2 lo convierten en un 4, cuando un 3 lo convierten en un 6. Entonces, entrenar un modelo con eso para que detecte específicamente eso. Y así poder impugnar mesas realmente con un modelo de inteligencia artificial entrenado específicamente para eso, y no de escritura general convertido a esto. Y otra conclusión es que no pongan asteriscos los jueces. O sea, que si hay jurados electorales que les toquen en unas próximas elecciones de lo que sea y me están viendo y creen en mí, no pongan asteriscos. Los asteriscos son malos. Los asteriscos generan muchos errores, interpretaciones de cosas que no son. Entonces la registraduría puso los punticos, y la verdad los que son con puntico o con espacio en blanco son los que se procesan mucho mejor de manera digital. Ya, esa es la conclusión. Eso fue esto, ya no más. Y para los que me preguntaban de Calabozos y Dragones, si ganamos esa campaña, sino que no lo subí. Calabozos
que fue uno de los estados que puse por ahí en intermedio. Y ya, eso es todo. Nos vemos.